La herencia que no conocías. Escucha bien esto. Tu ansiedad no es tuya. Esa sensación de amenaza constante que te despierta de golpe a las 3 de la madrugada. Ese nudo apretado en el estómago cuando racionalmente sabes que todo debería estar bien. Ese miedo irracional que no puedes explicar con ningún evento de tu propia vida. No es tuyo. Lo heredaste. Para entenderlo, tenemos que viajar al año 2015. En ese momento, la doctora Rachel Yehuda, del Centro Médico Mount Sinai en Nueva York, publicó un estudio que destruyó por completo todo lo que la ciencia creía saber sobre la herencia. ¿Qué hizo? Examinó la sangre de 32 sobrevivientes del Holocausto y, crucialmente, la de sus 22 hijos adultos. Ten en cuenta esto, ninguno de esos hijos había experimentado el horror de los campos de concentración. Ninguno había visto las cámaras de gas. Ninguno había pasado hambre hasta rozar la muerte. Y sin embargo, cuando la doctora Yehuda analizó su ADN, encontró algo imposible. Los hijos tenían alteraciones en el gen FKBP5, el regulador maestro de la respuesta al estrés. Sus cuerpos producían cortisol de forma diferente. Su sistema nervioso reaccionaba al peligro de forma diferente. Era como si hubieran estado en Auschwitz, aunque hubieran nacido décadas después en Brooklyn, en paz y en seguridad. Como si sus células recordaran algo que sus mentes nunca vivieron. Esto no debería ser posible. El ADN, esa doble hélice que aprendiste en la escuela, se supone que es fijo. Tu padre te pasa sus genes, tu madre te pasa los suyos, y eso es todo. La secuencia no cambia. Las letras A, T, C y G permanecen inmutables durante generaciones. Esa era la ciencia, esa era la verdad inquebrantable de la genética clásica. Pero Rachel Yehuda acababa de demostrar que esa verdad estaba incompleta. Existe otra capa de información. Una capa invisible pero poderosa que viaja de generación en generación sin cambiar una sola letra del código genético. Se llama epigenética y es la razón por la que tu bisabuela que sobrevivió a una guerra, tu abuelo que fue abandonado de niño o tu madre que creció con un padre alcohólico te pasaron algo más que historias familiares o el color de ojos. Te pasaron su biología del miedo. Durante siglos, los sanadores ancestrales de culturas milenarias ya hablaban de esto. Los chamanes tibetanos hablaban del karma familiar, del dolor que se transmite por linajes hasta que alguien lo rompe conscientemente. Los curanderos ayurvédicos de India describían el trauma sanchita, las impresiones acumuladas de generaciones pasadas que moldean tu sistema nervioso antes de nacer. Los ancianos de comunidades indígenas de América hablaban de heridas ancestrales que requieren ceremonias específicas para sanar no solo al individuo, sino a todo el linaje. La medicina occidental los ignoró durante 100 años. Los llamó superstición. Los descartó como folclore pintoresco sin base científica. Hasta que Rachel Yehuda, Richard Davidson, Sara Lazar y decenas de investigadores en las universidades más prestigiosas del mundo demostraron que tenían razón. No en los términos místicos que usaban los antiguos, sino en términos de metilación del ADN, expresión génica diferencial y regulación epigenética del eje hipotálamo-pituitario-adrenal. Lo que los antiguos llamaban karma familiar, nosotros lo llamamos transmisión intergeneracional del trauma mediada por mecanismos epigenéticos. Lo que ellos llamaban heridas ancestrales, nosotros lo medimos como patrones alterados de metilación en los genes NR3C1 y FKBP5. Lo que ellos sanaban con ceremonias, nosotros lo tratamos con protocolos de 8 semanas de meditación mindfulness que producen cambios cuantificables en tu expresión genética. No es magia.
Es biología que olvidamos durante el siglo XX y estamos redescubriendo en el siglo XXI con tecnologías que nos permiten ver lo que antes era invisible. Este audiolibro te guiará a través de los estudios científicos más rigurosos que demuestran la transmisión intergeneracional del trauma. Conocerás el caso del hambre holandesa, donde una hambruna de 6 meses en 1944 alteró la salud de 3 generaciones durante 70 años. Entenderás los mecanismos moleculares exactos, la metilación del ADN y las modificaciones de histonas, que permiten que las experiencias de tus ancestros modifiquen cómo funcionan tus genes sin cambiar su secuencia. Y más importante aún, aprenderás los protocolos validados científicamente para reescribir ese código. Descubrirás la meditación que cambia la metilación de tu ADN en 8 semanas según estudios de Harvard. La terapia narrativa transgeneracional que te permite separar tu identidad del trauma que heredaste. El genograma emocional que mapea 3 generaciones de patrones para que puedas verlos con claridad. Las técnicas somáticas que liberan el trauma atrapado en tu sistema nervioso autónomo. Ese trauma que tu mente consciente ni siquiera recuerda porque nunca fue tuyo para empezar. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertos miedos te persiguen sin razón aparente, por qué tu ansiedad parece desproporcionada a tu vida actual, o por qué repites patrones destructivos que jurabas nunca repetir, este audiolibro contiene las respuestas que la ciencia tardó 70 años en descubrir, y contiene soluciones que puedes comenzar a aplicar hoy mismo. Tu ADN no es tu destino, tu herencia no es una sentencia. La epigenética es reversible. Los patrones se pueden romper. El código se puede reescribir. Y todo comienza con entender exactamente qué heredaste y cómo funciona. Comencemos con la mujer que cambió todo. Una neurocientífica en el Bronx que se atrevió a hacerse una pregunta prohibida. ¿Puede el trauma viajar en la sangre? Capítulo 1. El descubrimiento de Rachel Yehuda. Cuando los hijos heredan el Holocausto. Corría el año 1993. Una mujer de 40 años entró al consultorio de la doctora Rachel Yehuda en el hospital de veteranos James Sheta Peters, en el Bronx. Llegó quejándose de una ansiedad crónica que ningún medicamento había logrado controlar. Su médico le había recetado de todo: benzodiazepinas, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, terapia cognitivo-conductual. Nada funcionaba. La ansiedad permanecía allí, como una presencia constante y sofocante que se negaba a responder a cualquier intervención lógica. Durante la entrevista clínica, Rachel Yehuda le preguntó sobre su historia familiar. La mujer mencionó, casi de pasada, que sus padres habían sobrevivido a Auschwitz. Habían llegado a Estados Unidos después de la guerra, habían reconstruido sus vidas, habían formado una familia. Pero había una regla tácita. Nunca hablaban del Holocausto. Nunca mencionaban los campos. El trauma permanecía enterrado bajo décadas de un silencio determinado. Yehuda, que en ese momento investigaba el trastorno de estrés postraumático en veteranos de guerra, sintió que algo hacía clic en su mente. Comenzó a preguntarle sobre síntomas específicos: hipervigilancia constante, sí; sobresaltos exagerados ante ruidos fuertes, sí; pesadillas recurrentes sobre persecución, sí; sensación constante de amenaza inminente, sí. La mujer tenía todos los síntomas clásicos del trastorno de estrés postraumático. Pero había un problema. Ella nunca había experimentado un trauma directo. Nunca había estado en peligro real. Había crecido en Queens en los años 60, en una casa segura, en un vecindario tranquilo. Entonces, ¿cómo podía tener estrés postraumático por un evento que nunca vivió?
Esa pregunta obsesionó a Rachel Yehuda durante los siguientes 22 años. Comenzó a reclutar sistemáticamente a más hijos de sobrevivientes del Holocausto y descubrió que no era un caso aislado. Muchos de ellos, la mayoría, de hecho, mostraban alteraciones biológicas consistentes con una exposición a trauma extremo. Sus niveles de cortisol eran anormalmente bajos, su respuesta al estrés estaba amplificada, su sistema nervioso autónomo permanecía en un estado de alerta crónica. Era como si sus cuerpos hubieran estado en los campos de concentración, aunque sus mentes nunca estuvieron ahí. En 1998, Yehuda publicó su primer estudio demostrando un dato alarmante. Los hijos adultos de sobrevivientes del Holocausto tenían mayor vulnerabilidad al trastorno de estrés postraumático cuando experimentaban sus propios traumas. Piensa en esto, un veterano de la guerra de Yom Kippur con un padre sobreviviente del Holocausto tenía 3 veces más probabilidad de desarrollar estrés postraumático que un veterano sin esa historia familiar, aunque la exposición al combate fuera idéntica. Heredaban una sensibilidad biológica al trauma, una predisposición inscrita en sus cuerpos antes de nacer. La comunidad científica reaccionó con escepticismo. ¿Cómo podía transmitirse el trauma de padres a hijos sin un mecanismo genético claro? Los genes no cambian por experiencias de vida. Esa era la ley fundamental de la genética desde Mendel. Las experiencias ambientales no alteran la secuencia del ADN. Un sobreviviente del Holocausto no desarrolla mutaciones genéticas por el trauma que luego pasa a sus hijos. Eso sería lamarquismo, la teoría desacreditada de que las características adquiridas se heredan, una idea que la biología moderna había enterrado hacía un siglo. Pero Rachel Yehuda sabía que los datos no mienten, eran consistentes, replicables e imposibles de ignorar. En el año 2000, publicó otro estudio mostrando que los hijos de sobrevivientes del Holocausto tenían niveles de cortisol significativamente más bajos que los controles demográficos. El cortisol es la hormona del estrés, liberada por tus glándulas suprarrenales cuando tu cerebro detecta peligro. Niveles bajos de cortisol pueden sonar saludables, pero en realidad representan una desregulación del eje hipotálamo-pituitario-adrenal, el sistema que coordina tu respuesta al estrés. Niveles crónicamente bajos de cortisol se asocian con una mayor sensibilidad al estrés futuro. Es como si el termostato de tu respuesta al miedo estuviera calibrado incorrectamente. Lo más fascinante era que este patrón de cortisol bajo también se observaba en los propios sobrevivientes del Holocausto con trastorno de estrés postraumático. Pero aquí estaba la diferencia crítica. En los sobrevivientes, el cortisol bajo era resultado directo del trauma que vivieron. En sus hijos, que nunca experimentaron los campos de concentración, el cortisol bajo no tenía explicación ambiental directa. Tenían que haberlo heredado. Durante los siguientes 7 años, Yehuda y su equipo documentaron que este efecto era más fuerte cuando la madre tenía trastorno de estrés postraumático. Los hijos de madres sobrevivientes con estrés postraumático tenían los niveles de cortisol más bajos y la mayor sensibilidad al estrés. Era como si la biología de la madre durante el embarazo, o incluso antes de la concepción, programara el sistema de estrés del feto, pero faltaba la pieza crítica del rompecabezas. ¿Cuál era el mecanismo molecular? ¿Cómo viajaba esa información de madre a hijo, de padre a hijo, sin cambiar el ADN? La respuesta llegó en 2004, desde Montreal. Un equipo liderado por Michael Meaney en la Universidad McGill publicó un estudio revolucionario en la revista Nature Neuroscience. Trabajando con ratas, Meaney demostró que las madres que lamían y acicalaban intensamente a sus crías durante las primeras semanas de vida
producían descendencia con menor respuesta al estrés en la edad adulta. Las crías que recibían menos lamido materno desarrollaban una respuesta al estrés amplificada que duraba toda su vida. Esto, por sí mismo, no era sorprendente. Lo revolucionario fue lo que Minnie encontró cuando examinó el cerebro de estas ratas en la edad adulta. Las ratas que recibieron alto lamido materno tenían menor metilación del ADN en el promotor del gen del receptor de glucocorticoides en el hipocampo. Menor metilación significaba que el gen estaba más activo, produciendo más receptores de glucocorticoides, lo que permitía al animal regular el estrés de forma más eficiente. Aquí, necesitas entender qué es la metilación del ADN. Es la adición de un grupo metilo, un átomo de carbono unido a 3 átomos de hidrógeno, a una citosina en tu ADN. Cuando un gen está muy metilado, generalmente está silenciado o menos activo. Cuando está poco metilado, está más activo. Y aquí está la clave. La metilación del ADN no cambia la secuencia genética. Las letras A, T, C y G permanecen idénticas, pero cambia radicalmente cómo se lee ese gen, cómo se expresa, cuánta proteína produce. Minnie había demostrado que el comportamiento materno alteraba la metilación del ADN en la descendencia, y esa alteración duraba décadas. Más aún, cuando hizo experimentos de crianza cruzada, intercambiando crías entre madres con alto y bajo lamido, demostró que el efecto no era genético. Una cría genéticamente predispuesta a alta ansiedad, si era criada por una madre con alto lamido, desarrollaba baja ansiedad. El comportamiento materno reprogramaba la biología de la descendencia a través de cambios epigenéticos. Rachel Yehuda leyó ese estudio y supo instantáneamente que tenía su respuesta. Si el comportamiento materno en ratas podía alterar la metilación del ADN en la descendencia, entonces el trauma materno en humanos podría hacer lo mismo. La epigenética era el mecanismo que faltaba. La forma en que el trauma viajaba de generación en generación sin cambiar la secuencia del ADN. Pero había un problema. Los estudios de Minnie demostraban efectos postnatales, resultado del cuidado materno después del nacimiento. Muchos hijos de sobrevivientes del Holocausto reportaban crianza sobreprotectora o emocionalmente distante, reflejo del trauma parental. Eso podía explicar algunos de los cambios. Pero Yehuda sospechaba que había más. Sospechaba que el trauma podía alterar la biología incluso antes de que naciera el niño. En 2011, un evento natural proporcionó una evidencia dramática. El 11 de septiembre de 2001, el ataque terrorista al World Trade Center en Nueva York expuso a miles de mujeres embarazadas a un trauma extremo. Yehuda reclutó a mujeres que estaban embarazadas durante el ataque y midió los niveles de cortisol en sus bebés al año de edad. Los resultados fueron reveladores. Los bebés cuyas madres desarrollaron trastorno de estrés postraumático después del ataque tenían niveles de cortisol significativamente más bajos que los controles. Y el efecto era más fuerte si la madre estaba en el tercer trimestre del embarazo durante el ataque. El trauma materno había reprogramado el eje de estrés del feto. Los bebés nacieron con una biología alterada sin haber experimentado trauma directo. Heredaron la respuesta al trauma de sus madres a través de señales hormonales y epigenéticas durante el desarrollo fetal. Pero Yehuda quería ir más allá. ¿Podía el trauma transmitirse incluso cuando ocurría antes de la concepción? ¿Podía el trauma de una mujer antes de quedar embarazada alterar la epigenética de su óvulo de forma que afectara al hijo décadas después? En 2015, Yehuda publicó el estudio que cambió todo. Analizó la metilación del ADN en sangre de 32 sobrevivientes del Holocausto y 22 de sus hijos adultos.
Se enfocó en el gen FKBP5, un regulador crítico de la sensibilidad de los receptores de glucocorticoides. Los resultados fueron asombrosos. Los sobrevivientes del Holocausto tenían un 10% mayor de metilación en un sitio específico del gen comparado con los controles. Sus hijos adultos, que nunca experimentaron el Holocausto, tenían un 7.7% menor de metilación en exactamente el mismo sitio, el mismo gen, el mismo sitio específico, pero cambios direccionales opuestos entre padres e hijos. Yehuda interpretó esto como una adaptación biológica intergeneracional. Los sobrevivientes desarrollaron hipersensibilidad como respuesta al trauma extremo. Sus hijos, expuestos a esta biología alterada, desarrollaron la adaptación opuesta, como si sus cuerpos intentaran recalibrar el sistema de estrés heredado. Era una relación biológica directa, un vínculo molecular entre generaciones que no podía explicarse por genética clásica. Era transmisión epigenética intergeneracional. Este estudio fue el primero en demostrar en humanos que el trauma preconcepcional en padres se asocia con cambios epigenéticos en la descendencia. No solo trauma durante el embarazo, no solo crianza, sino trauma que ocurrió años, incluso décadas, antes de que el hijo fuera concebido. La implicación era profunda y perturbadora. Tus células recuerdan traumas que nunca experimentaste. Tu ADN fue modificado por el sufrimiento de tus abuelos. Pero había una segunda implicación, mucho más esperanzadora. Si la epigenética es el mecanismo de transmisión, entonces la epigenética puede ser también el mecanismo de sanación. A diferencia de las mutaciones genéticas, que son permanentes, los cambios epigenéticos son potencialmente reversibles. La metilación del ADN puede añadirse y puede removerse. No estás condenado a repetir el trauma de tus ancestros. El código se puede reescribir. Rachel Yehuda había abierto la puerta. Ahora necesitábamos entender exactamente cómo funcionaba ese código, qué era exactamente ese gen FKBP5 y por qué era tan crítico para la herencia del miedo. Esa es la pregunta que exploraremos en el próximo capítulo, donde descubrirás al regulador maestro que determina si vives en miedo constante o en calma resiliente. Aquí tienes el capítulo 2, adaptado con el mismo estándar de calidad, narrativa inmersiva, máxima retención de datos científicos y formato optimizado para la IA de voz. Capítulo 2. El gen FKBP5, tu regulador maestro del miedo. Imagina que tienes un termostato dentro de tu cerebro, un dispositivo encargado de controlar cuánto miedo sientes. Cuando la temperatura del miedo sube, este termostato detecta el cambio y activa mecanismos para enfriarla. Cuando baja demasiado, el termostato la eleva para mantenerte alerta ante los peligros. 2. Este termostato existe realmente. Se llama eje hipotálamo pituitario adrenal, y el gen FKBP5 es uno de sus reguladores más importantes. El nombre técnico es proteína de unión AFK506, número 5. Es una cochaperona que modula la sensibilidad de tus receptores de glucocorticoides. Pero ese nombre complicado esconde una función extraordinariamente simple y vital. Este gen determina qué tan sensible eres al cortisol, tu hormona principal del estrés SIN. Y esa sensibilidad es la que decide si respondes al peligro con una resiliencia adaptativa o con una ansiedad paralizante. 6. Déjame explicarte cómo funciona este sistema completo, porque es fascinante. Cuando tu cerebro detecta una amenaza, tu hipotálamo, una estructura del tamaño de una almendra en la base de tu cerebro, libera la hormona liberadora de corticotropina 7. Esta hormona viaja a tu glándula pituitaria, que responde liberando hormona adrenocorticotrópica 8. Esta segunda hormona viaja por tu torrente sanguíneo hasta llegar a tus glándulas suprarrenales, ubicadas justo encima de tus riñones.
Y ahí es donde se libera el cortisol 9. El cortisol es tu hormona de supervivencia. Incrementa tu glucosa sanguínea para darte energía inmediata 10. Suprime tu sistema inmune temporalmente, porque luchar contra infecciones no es una prioridad cuando un depredador te está persiguiendo 11. Agudiza tu atención y tu memoria para enfocarte únicamente en la amenaza. Te prepara para luchar o para huir 12, pero necesitas un freno. Si el cortisol permanece elevado indefinidamente, destruye tu salud, erosiona tus arterias, encoge tu hipocampo. Suprime tu sistema inmune tan profundamente que te vuelves vulnerable a infecciones y al cáncer 13. Por eso tu cuerpo tiene un sistema de retroalimentación negativa muy elegante. El cortisol que circula por tu sangre viaja de vuelta a tu cerebro y se une a los receptores de glucocorticoides en tu hipocampo, tu hipotálamo y tu glándula pituitaria 14. Esa unión envía una señal clara que dice: ya hay suficiente cortisol circulando, detén la producción 15. Y aquí es exactamente en este punto donde entra el gen FKBP5. La proteína que este gen produce se une al receptor de glucocorticoides antes de que llegue el cortisol 16. Cuando esta proteína está unida al receptor, disminuye la afinidad del receptor por el cortisol 17. Es decir, hace que sea más difícil para el cortisol encajar y activar el freno. Eso significa que se requiere mucho más cortisol para apagar tu respuesta al estrés 18. Tu sistema permanece activado por más tiempo, produces más hormonas de estrés y tardas mucho más en volver a la calma 19. Ahora, observa el truco genial del sistema. Cuando el cortisol finalmente logra unirse al receptor, ese receptor activado viaja al núcleo de tus células y se une al ADN. Y adivina qué activa al propio gen FKB-P520. El sistema produce más proteína inhibidora, lo que reduce aún más la sensibilidad del receptor, creando un bucle de retroalimentación ultracorto que regula finamente tu respuesta 21. Es un sistema hermoso cuando funciona correctamente, pero puede desregularse de formas que te atrapan en una ansiedad crónica, y el trauma es uno de los desreguladores más potentes 22. En el año 2013, un equipo liderado por Thorsten Klengel y Elisabeth Binder en el Instituto Max Planck de Psiquiatría en Múnich publicó un estudio revolucionario en la revista Nature Neuroscience 23. Demostraron exactamente cómo el trauma infantil altera la metilación de este gen maestro. Reclutaron a más de 2.000 personas. Las dividieron según su exposición a abuso físico o sexual en la infancia y según su genética. Buscaban una variante específica en el gen FKBP5, una posición llamada R S136078-024. Aproximadamente un tercio de la población mundial porta al menos una copia de este alelo de riesgo 25. Tener este gen de riesgo por sí solo no predice que tendrás estrés postraumático 26. Pero cuando este gen interactúa con el trauma infantil, la historia cambia dramáticamente 27. Klengel encontró que las personas con el alelo de riesgo que experimentaron abuso infantil tenían menor metilación en sitios específicos del gen 28. Recuerda, menor metilación significa que el gen es más activo. Estas personas producían más proteína FKBP5. Esto disminuía la sensibilidad de sus frenos de estrés, requiriendo cantidades masivas de cortisol para lograr calmarse 29. Lo fascinante es que esto no ocurría en personas con el gen de riesgo que no sufrieron abuso. Tampoco ocurría en personas que sufrieron abuso, pero no tenían el gen de riesgo. Era una interacción específica, gen-ambiente 30. El trauma infantil desmetilaba el gen solo si tenías la predisposición genética 31. Klengel fue más allá.
Utilizó células humanas en el laboratorio y las expuso a hormonas de estrés. Demostró que la exposición al estrés causa una desmetilación activa. El estrés no solo previene que se pongan las marcas, activamente arranca los grupos metilo que ya estaban ahí 32. Y una vez removidos, esos sitios permanecen así durante décadas 33. El trauma infantil deja una marca molecular permanente que altera tu respuesta al estrés por el resto de tu vida 34. Pero aquí está la parte verdaderamente inquietante. Klengel encontró que esta marca molecular predecía fuertemente quién desarrollaría trastorno de estrés postraumático en la edad adulta ante nuevos problemas 35. Era como si el trauma infantil sensibilizara tu biología, bajando el umbral de resistencia. Tu gen recordaba el trauma de tu infancia, y esa memoria molecular te hacía más vulnerable décadas después. 36. Ahora, conecta esto con los hallazgos de Rachel Yehuda en los descendientes del Holocausto que vimos en el prólogo. Los padres sobrevivientes tenían mayor metilación del gen FKBP5, probablemente como una respuesta adaptativa al trauma extremo y prolongado 37, pero sus hijos tenían menor metilación en el mismo sitio, el patrón opuesto 38. Yehuda interpreta esto como una adaptación compensatoria intergeneracional. Si tu madre tiene receptores hipersensibles debido a su trauma, su biología durante el embarazo, sus niveles hormonales, su propia respuesta al estrés, está alterada. El feto está expuesto a ese ambiente durante 9 meses críticos y el feto responde. Responde disminuyendo la metilación de su propio gen, aumentando su actividad, como si intentara recalibrar su sistema para compensar la biología materna 40. Es una adaptación en el útero a un ambiente anormal 41. El problema es que esa adaptación persiste después de nacer, cuando el ambiente ya no es el mismo 42. El niño nace con un sistema de estrés calibrado para un mundo de amenaza constante que puede que nunca experimente 43. Sus frenos de estrés funcionan mal. Requiere más cortisol para sentirse seguro. Su sistema permanece activado crónicamente 44. Esto explica por qué los descendientes del Holocausto tienen niveles bajos de cortisol 45. No es que sus glándulas no funcionen, es que sus receptores son menos sensibles. Entonces el sistema de retroalimentación falla, producen menos cortisol porque su cerebro cree que no necesitan tanto, pero paradójicamente son más reactivos porque sus receptores no frenan la respuesta 46. Estudios adicionales han confirmado este patrón en múltiples poblaciones traumatizadas 47. Un estudio de 2014 examinó a sobrevivientes del genocidio Tutsi en Ruanda. Las madres embarazadas durante el genocidio tuvieron hijos con mayor metilación del gen del receptor de glucocorticoides 48. Esto significa menor cantidad de receptores y, por tanto, menor sensibilidad para calmarse 49. Otro estudio en la República Democrática del Congo encontró lo mismo en recién nacidos, cuyas madres sufrieron violencia extrema 50. El efecto era más fuerte si el trauma ocurría en el primer trimestre, cuando el desarrollo fetal es más sensible 51. Incluso los desastres naturales dejan huella. En Quebec, Canadá, estudiaron a mujeres embarazadas durante la gran tormenta de hielo de 1998. Millones se quedaron sin electricidad y calefacción durante semanas en pleno invierno 52. Los hijos de madres que sufrieron mayor dificultad objetiva, privación real de comida y seguridad, tenían alteraciones en la metilación de genes inmunes 13 años después 53. El patrón es consistente: Ruanda, Congo, Canadá, Nueva York. El trauma materno altera la biología de la descendencia de formas que persisten durante décadas 54. Pero existe un hallazgo aún más perturbador.
El trauma puede alterar no solo a la descendencia directa, sino potencialmente a la segunda y tercera generación 135. Esto se llama transmisión transgeneracional. Piensa en esto. Cuando una mujer está embarazada de una niña, los óvulos de esa niña ya se están formando dentro del feto 56. Entonces, un trauma que experimenta la abuela durante el embarazo afecta a la madre, el feto, pero también afecta directamente a los óvulos que un día serán los nietos en 57. 3 generaciones expuestas simultáneamente al mismo evento biológico. Sin embargo, para que sea una transmisión verdaderamente transgeneracional, el cambio debe persistir incluso después de la limpieza genética que ocurre tras la fertilización. Normalmente, cuando un espermatozoide fertiliza un óvulo, el genoma del embrión es casi completamente desmetilado. Es como formatear un disco duro para empezar de 0,58. Se supone que esto borra las marcas del pasado, pero algunos estudios sugieren que ciertos sitios escapan a este formateo 59. Específicamente, los elementos relacionados con el estrés en genes como FKBP5 pueden retener su marca a través de las generaciones 60. Un estudio de 2016 del Instituto Salk en California demostró esto con ratones. Expusieron a los machos a estrés crónico y luego examinaron a sus nietos 61. Los nietos, que nunca conocieron al abuelo estresado, tenían respuestas de miedo amplificadas 62. Como la transmisión fue por línea paterna, tenía que estar en el esperma, y encontraron que el estrés había alterado los microARNs en el esperma del abuelo 63. Pequeñas moléculas que reprogramaron al embrión 64. Si esto ocurre en humanos, y la evidencia preliminar sugiere que sí, entonces tu trauma no afecta solo a tus hijos, afecta a tus nietos 65. Es una perspectiva aterradora, pero, irónicamente, también contiene una verdad liberadora 66. Si entiendes que tu ansiedad, tu hipervigilancia, tu respuesta exagerada al estrés pueden no ser defectos tuyos, sino adaptaciones heredadas a traumas que tus ancestros experimentaron, cambia fundamentalmente cómo te relacionas con esos síntomas 67. No estás roto. Estás portando una memoria celular de supervivencia que ya no necesitas. 68. Y aquí está la buena noticia. Si la epigenética puede transmitir trauma, también puede transmitir resiliencia 69. Estudios recientes muestran que las experiencias positivas también dejan marcas. El cuidado, el apoyo social y la meditación alteran la metilación del ADN hacia la salud 70. En 2018, la Universidad de British Columbia demostró que un programa de mindfulness redujo la metilación de genes de estrés en adolescentes, mejorando su ansiedad 71. Tu gen FKBP5 no es tu destino, es un termostato, y los termostatos se pueden recalibrar sin 72. En los próximos capítulos aprenderás exactamente cómo hacerlo. Pero primero, necesitamos ver el estudio de trauma intergeneracional más dramático jamás documentado. Un experimento natural que la historia nos dio y que la ciencia estudió durante 70 años. Necesitamos hablar del hambre holandesa y de cómo 6 meses de hambruna hace 80 años todavía deciden la salud de personas nacidas hoy. Capítulo 3. El hambre holandesa. 6 meses que marcaron 3 generaciones. Era el 20 de octubre de 1944. El gobierno holandés, desde el exilio, tomó una decisión arriesgada. Ordenó una huelga ferroviaria nacional. El objetivo era sabotear el transporte militar alemán y acelerar el fin de la ocupación nazi. Las fuerzas aliadas avanzaban desde el sur tras el día D, y la liberación parecía inminente. Pero los nazis respondieron con una brutalidad calculada. Bloquearon todas las rutas de transporte de alimentos hacia el oeste de Holanda.
Allí vivían 4,5 millones de personas, atrapadas en ciudades como Ámsterdam, Rotterdam y La Haya. Era octubre. El invierno se acercaba. Y Holanda, un país de canales que se congelan, dependía del agua y los trenes para comer. En noviembre, las raciones cayeron por debajo de las 1.000 calorías diarias. En diciembre, bajaron a 800. En enero de 1945, durante el pico de la hambruna, la ración oficial era de apenas 400 calorías diarias. Para que tengas una referencia, un adulto promedio necesita unas 2.000 calorías para mantenerse. 400 calorías es lo que encuentras en 2 rebanadas de pan con un poco de mantequilla. Eso era todo el alimento disponible para un día entero. La desesperación fue total. La gente comía bulbos de tulipán, comían remolacha azucarera destinada al ganado, arrancaban la corteza de los árboles para hervirla, quemaban sus propios muebles para calentarse porque el termómetro bajó a 10 grados bajo cero y no había carbón, ni gas, ni electricidad. Para abril de 1945, 22.000 personas habían muerto de inanición. La hambruna terminó tan abruptamente como comenzó, en mayo de 1945, con la liberación aliada. La comida volvió de golpe, pero este evento horrible dejó algo más que cicatrices en la memoria. Dejó un experimento natural extraordinario. Una población bien alimentada sufrió una hambruna severa durante una ventana de tiempo muy específica, 6 meses exactos, y luego volvió a la normalidad. Los médicos holandeses se dieron cuenta de la oportunidad científica única. Comenzaron a documentar a las mujeres que estuvieron embarazadas durante esos meses y a sus hijos. Estos niños, la llamada cohorte del hambre holandesa, son quizás el grupo humano más estudiado en la historia de la medicina. 70 años después, todavía nos están enseñando lecciones, y lo que han revelado ha revolucionado nuestra comprensión de cómo el estrés materno programa tu salud para toda la vida. El primer hallazgo era predecible. Los bebés nacidos durante la hambruna tenían bajo peso, pero lo fascinante apareció décadas después. Resulta que el momento exacto del embarazo en que ocurrió la hambruna determinaba tu destino biológico. Presta atención a esto. Los bebés expuestos a la hambruna durante el primer trimestre, cuando sus madres pasaron hambre solo en las primeras 10 semanas, nacieron con peso normal, pero en la edad adulta tenían tasas significativamente mayores de obesidad, enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. Por otro lado, los bebés expuestos durante el tercer trimestre, cuando la restricción fue al final del embarazo, nacieron muy pequeños, pero en la edad adulta tenían menor riesgo de obesidad que sus hermanos. Era como si la hambruna tardía hubiera programado sus cuerpos para ser máquinas de eficiencia extrema, lo cual los protegió en el futuro. La lección era clara. El timing importaba más que la severidad. En 2008, 73 años después de la guerra, un equipo liderado por Bastiaan Heijmans en la Universidad de Leiden fue a buscar la causa molecular. Analizaron el gen IGF-2, que codifica un factor de crecimiento similar a la insulina, crítico para el desarrollo fetal. Descubrieron que las personas expuestas a la hambruna en el primer trimestre tenían significativamente menor metilación de ese gen en comparación con sus hermanos del mismo sexo no expuestos. La diferencia persistía 60 años después. Esas 10 semanas de hambre materna habían dejado una marca epigenética permanente. El gen IGF-2 normalmente promueve el crecimiento. Al tener menos metilación, el gen estaba más activo. Esto tiene sentido como adaptación. En un útero hambriento, el feto activa los genes de crecimiento para absorber cada nutriente posible y sobrevivir. Pero esa adaptación tiene un costo.
Una mayor expresión de este gen en la edad adulta se asocia con resistencia a la insulina y diabetes. Sus cuerpos fueron programados para sobrevivir en un mundo de escasez que nunca llegó. Nacieron en la abundancia de la posguerra con un metabolismo diseñado para la hambruna. En 2014, Heijmans amplió el estudio a todo el genoma. Encontró 181 sitios alterados en el ADN de estas personas y confirmó algo crucial. Existen ventanas críticas de susceptibilidad. Lo que le pasa a tu madre en la semana 5 de embarazo afecta a unos genes. Lo que le pasa en la semana 30 afecta a otros completamente distintos. Pero la historia se vuelve aún más inquietante. En 2018, los investigadores examinaron a los nietos de esas mujeres, la tercera generación. Estos nietos nunca pasaron hambre. Sus padres nacieron después de la guerra o crecieron bien alimentados. Y sin embargo, los nietos de mujeres expuestas a la hambruna en el primer trimestre tenían mayor índice de masa corporal y peor salud metabólica 80 años después. ¿Cómo es posible? La explicación más probable involucra a las células germinales. Cuando tu abuela estaba embarazada de tu madre, los óvulos de tu madre se formaron dentro del feto alrededor de la semana 20. Eso significa que el óvulo que eventualmente se convertiría en ti ya estaba allí. 3 generaciones expuestas simultáneamente: la abuela, el feto, la madre y las células germinales. Tú. Pero, ¿qué pasa con la línea paterna? Aquí entra en juego otro estudio fascinante, realizado en Överkalix, una región aislada al norte de Suecia. Allí, los registros históricos mostraban fluctuaciones dramáticas de comida año tras año. Un estudio de 2014 encontró algo que desafía la lógica. Si un hombre había tenido exceso de comida durante su pubertad, entre los 9 y 12 años, sus nietos tenían una mortalidad cardiovascular mucho mayor. El exceso de calorías del abuelo en esa ventana específica acortaba la vida del nieto décadas después. Y era específico por sexo. La nutrición del abuelo paterno afectaba a los nietos varones. La de la abuela paterna afectaba a las nietas. Esto sugiere mecanismos epigenéticos complejos operando a través del esperma y los óvulos, llevando información metabólica a través del tiempo. El hambre holandesa y los estudios suecos establecieron 5 principios fundamentales que debes recordar. 1. Existen ventanas críticas donde somos vulnerables. 2. Los efectos persisten toda la vida. 3. Se transmiten a la siguiente generación. 4. El mecanismo es epigenético, metilación y ARNS. Y 5. El más importante, el contexto lo es todo. La adaptación del feto holandés fue correcta para la hambruna. El problema fue la discrepancia. Un cuerpo programado para la escasez enferma en la abundancia. Un sistema nervioso programado para la amenaza, como el que vimos en el capítulo anterior, enferma en la seguridad. Una gran parte de la ansiedad crónica que sentimos hoy no es una enfermedad, es una adaptación descontextualizada. Tu sistema nervioso fue calibrado para un peligro que ya no existe. La buena noticia es que, aunque las ventanas de desarrollo fetal ya cerraron, la plasticidad no desapareció. Tu epigenoma sigue siendo dinámico, responde a lo que haces hoy. La meditación, la terapia y el entorno pueden modificar esas marcas, pero para entender cómo borrar esas marcas, primero necesitas entender cómo se escriben. Necesitamos descender al nivel molecular y ver qué es realmente la metilación del ADN. ¿Cómo funciona ese interruptor que decide si tus genes de estrés están encendidos o apagados? Eso es lo que veremos ahora. Capítulo 4. Metilación del ADN. ¿Cómo reescribir tu código sin cambiar una letra?
Imagina que tu ADN es un inmenso libro de cocina. Contiene 22.000 recetas diferentes, una receta para cada gen. Pero una célula de tu hígado no necesita cocinar la receta de una neurona. Y una célula de tu piel no necesita la receta de la insulina. Todas las células tienen el libro completo, pero solo leen las páginas que necesitan. ¿Cómo sabe cada célula qué páginas leer y cuáles ignorar? A través de marcas en el libro. Imagina que alguien revisó ese libro de cocina y pegó notas adhesivas sobre ciertas recetas que dicen «No usar esta página». El texto de la receta sigue ahí, intacto, no has arrancado la hoja, pero la instrucción es clara, no se puede leer. Eso es la metilación del ADN. A nivel molecular es algo muy simple. Es la adición de un grupo metilo, una estructura química diminuta compuesta por un átomo de carbono y 3 de hidrógeno, a una de las letras de tu ADN, la citosina. La citosina es la letra C del código genético. Cuando una citosina recibe esta marca, se convierte en 5-metilcitosina. Este pequeño cambio no altera la secuencia. La C sigue siendo una C. El código no cambia, pero esa pequeña marca actúa como un bloqueo físico. Tus genes tienen una puerta de entrada llamada promotor. Para que un gen se active, necesitan llegar unas proteínas llamadas factores de transcripción, que son como las llaves que abren esa puerta. Si el promotor está lleno de grupos metilo, es como si hubieran puesto pegamento en la cerradura. La llave no entra. La puerta no abre, el gen permanece silenciado. Este sistema es brillante porque permite flexibilidad sin dañar el original. Tu secuencia de ADN es tu biblioteca permanente. La metilación decide qué libros están disponibles hoy. Y aquí viene la clave de todo este audiolibro. A diferencia de las mutaciones genéticas, que son irreversibles, la metilación es reversible. Las notas adhesivas se pueden poner y se pueden quitar. Tu cuerpo tiene escritores y borradores. Las enzimas llamadas ADN, metiltransferasas o de NMTs, son los escritores. Ellas recorren tu ADN añadiendo grupos metilo. Ellas son las que escriben las marcas del trauma, del estrés o de la nutrición. Cuando una célula se divide, una de estas enzimas, la DNMT1, corre a copiar todas las marcas a la nueva célula, perpetuando la memoria celular. Durante décadas se pensó que estas marcas eran permanentes, que una vez que el trauma cerraba un gen, se quedaba cerrado para siempre, pero en 2009 ocurrió un descubrimiento revolucionario. Encontramos a los borradores. Los científicos descubrieron una familia de enzimas llamadas proteínas TET. Estas enzimas tienen la capacidad de arrancar los grupos metilo, pueden limpiar el pegamento de la cerradura y reactivar el gen. Esto cambió todo. Significaba que el epigenoma no es una sentencia de piedra, es un lenguaje dinámico. Si el trauma puede añadir metilación a genes como el FKBP5, creando vulnerabilidad, entonces las intervenciones correctas pueden activar a las enzimas TET para remover esa metilación y restaurar la salud. Pero la historia es un poco más compleja. El ADN no flota libremente en tus células. Está enrollado alrededor de unas proteínas llamadas histonas, como hilo en un carrete. Estas histonas también pueden modificarse. Si el hilo está muy apretado, el gen no se puede leer. Si está flojo, sí. El trauma también aprieta estos carretes. Y existe un tercer nivel, los microARNs. Pequeños fragmentos genéticos que no producen proteínas, sino que actúan como silenciadores, apagando otros genes. Recuerda el estudio de los ratones. El estrés del abuelo alteró estos microARNs en su esperma, transmitiendo el miedo a los nietos. Todo este sistema, metilación, histonas, microARNs, interactúa para crear un registro biológico de tu historia. Tu epigenoma
Es el diario molecular de tu vida y de la de tus ancestros. Es un sistema vulnerable, sí. El estrés tóxico o la hambruna pueden hackearlo y dejar marcas dañinas, pero también es un sistema esperanzador, porque es maleable. Responde a tus experiencias actuales, y ciertos tipos de experiencias tienen efectos particularmente potentes para activar a los borradores moleculares y reescribir el código. La meditación intensiva es una de esas experiencias. Estudios de los últimos 10 años han demostrado que la práctica regular de mindfulness no solo te relaja, literalmente cambia la metilación de tus genes de inflamación y estrés. Hace que tus borradores moleculares, las enzimas TET, vayan a los genes que el trauma silenció y los despierten de nuevo. En el próximo capítulo vamos a dejar la teoría y pasaremos a la práctica. Verás los estudios de Harvard y de la Universidad de Wisconsin que demuestran que 8 semanas de meditación pueden cambiar la estructura física de tu cerebro y tu código epigenético. Y aprenderás el protocolo específico que usaron para que puedas empezar a aplicarlo en tu propia vida. Tu ADN puede no ser tu destino, pero tu práctica de meditación puede ser tu salvación. Continúa escuchando. Capítulo 5. Meditación epigenética. Harvard demuestra que 8 semanas cambian tus genes. En el año 2005, la doctora Sara Lazar, neurocientífica del Hospital General de Massachusetts y la Escuela Médica de Harvard, decidió escanear los cerebros de personas que meditaban. No buscaba iluminación espiritual, buscaba cambios físicos. Reclutó a 20 practicantes de meditación Insight con un promedio de 9 años de experiencia y los comparó con personas normales. Los resultados fueron impactantes. Los meditadores tenían la corteza cerebral más gruesa en regiones críticas para la atención y los sentidos 3. Pero el hallazgo más dramático estaba en la corteza prefrontal derecha. En las personas normales, esta región se adelgaza con la edad. Es parte del envejecimiento. Pero en los meditadores de 50 años, esa región tenía el mismo grosor que en personas de 25-4. Era como si la meditación hubiera detenido el reloj biológico del cerebro 5. Sin embargo, Lazar sabía que los escépticos dirían: quizás esas personas ya tenían cerebros diferentes antes de empezar a meditar. Para probar la causalidad, necesitaba un estudio longitudinal. Así que, en 2011, reclutó a personas que nunca habían meditado en su vida. Las inscribió en un programa de 8 semanas de reducción de estrés basado en mindfulness, conocido como MBSR6. 8 semanas. 45 minutos al día. Eso fue todo. Los escanearon antes y después 7. ¿El resultado? En solo 2 meses, sus cerebros cambiaron físicamente. El hipocampo izquierdo, vital para la memoria, aumentó su densidad de materia gris 8. La unión temporoparietal, asociada con la empatía, se hizo más densa 9. Y lo más importante, la amígdala, el centro del miedo y la ansiedad en tu cerebro, se encogió 10. La amígdala de los meditadores se hizo físicamente más pequeña, y esa reducción se correlacionó directamente con cuánto estrés decían sentir 11. Habían remodelado su hardware neuronal simplemente usando su mente. Pero quedaba una pregunta fundamental. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cuál es el mecanismo molecular que permite que sentarse en silencio cambie la estructura física del tejido cerebral? 12. La respuesta llegó en 2013 desde la Universidad de Wisconsin. El neurocientífico Richard Davidson descubrió que la meditación cambia la expresión de tus genes 13. Davidson tomó a meditadores y los comparó con controles. Después de solo 8 horas de práctica intensiva, los meditadores mostraron una reducción en la expresión de genes proinflamatorios 14.
Específicamente, bajaron la actividad de los genes regulados por el factor nuclear kappa B, el comandante de la inflamación en tu cuerpo 15. Era rápido, era medible, pero la expresión génica sube y baja. Lo que realmente queríamos saber era si la meditación podía dejar una marca estable. ¿Podía la meditación cambiar la epigenética? ¿Podía alterar la metilación del ADN? 16. En 2018, un estudio conjunto de Canadá y Estados Unidos nos dio la respuesta definitiva. Reclutaron a adolescentes con ansiedad y depresión y los pusieron en un programa de mindfulness 17. Analizaron su ADN antes y después. El hallazgo fue espectacular. Hubo cambios en la metilación del gen SLC6A4, que codifica el transportador de serotonina 18. Este es el mismo sistema que intentan regular los antidepresivos como el Prozac. La meditación aumentó la metilación de este gen, lo que teóricamente deja más serotonina disponible en el cerebro 19. Y estos cambios epigenéticos se correlacionaron con una reducción real de la depresión 20. Más aún, la meditación revirtió las marcas en el gen NR3C1, el receptor de glucocorticoides 21. Recordarás que el trauma infantil suele aumentar la metilación de este gen, haciendo que tu sistema de estrés falle. Pues bien, la meditación hizo exactamente lo contrario. Disminuyó la metilación, haciendo que el receptor fuera más sensible y eficiente. 22. Estaba deshaciendo a nivel molecular el daño que el trauma había causado. En 2019, otro estudio con veteranos de guerra que sufrían estrés postraumático confirmó esto. Después de 12 semanas de meditación, la metilación de su gen maestro FKBP5, el regulador del miedo que vimos en el capítulo 2, comenzó a cambiar 23. Los veteranos cuyos genes cambiaron más fueron los que más se recuperaron clínicamente 24. Entonces, ¿cómo funciona esta magia biológica? Es una intervención de múltiples vías 25. Primero, reduce el cortisol. Al calmar la amígdala, bajas la hormona del estrés. Y como vimos antes, el exceso de cortisol es lo que arranca las marcas saludables de tus genes. Al bajar el cortisol, permites que tus genes se reparen. 26. Segundo, activa el nervio vago. Esto enciende tu sistema parasimpático, el modo de descanso y reparación, y reduce la inflamación sistémica. 27. Y tercero, parece que la meditación afecta directamente a las enzimas TET, esos borradores moleculares que limpian las marcas del trauma 28. Ahora, si estás listo para comenzar a reescribir tu propio código, este es el protocolo específico que usaron en los estudios exitosos 29. La clave no es la magia, es la consistencia. 45 minutos diarios durante 8 semanas 30. Las técnicas principales fueron 3. 1. Escaneo corporal. Te acuestas y llevas tu atención sistemáticamente por cada parte de tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Esto entrena tu conciencia interoceptiva, la capacidad de sentirte a ti mismo. 31. 2. Respiración enfocada. Te sientas y pones toda tu atención en la sensación del aire entrando y saliendo. Cuando tu mente se va y se irá, la traes de vuelta con gentileza. Esto fortalece tu corteza prefrontal 32. Y 3. Conciencia abierta. Dejas de enfocar en algo específico y simplemente observas lo que surge, pensamientos, sonidos, emociones. Sin juzgar, sin aferrarte. Esto cultiva la ecuanimidad 33. Tu ADN no es tu destino, es un punto de partida. Y Harvard ha demostrado que si le dedicas 45 minutos al día, puedes editar el guión de tu propia biología. Pero la meditación trabaja de abajo hacia arriba, desde la célula al cerebro.
Existe otra forma de sanar que trabaja de arriba hacia abajo, reescribiendo la historia que te cuentas sobre quién eres. Porque a veces el trauma no está solo en tus células, está en tu narrativa. Vamos a ver cómo deshacer los nudos familiares con la terapia narrativa. Capítulo 6. Deshacer los nudos familiares. En 1988, un terapeuta familiar australiano llamado Michael White tuvo una revelación. Estaba trabajando con familias atrapadas en ciclos destructivos. El padre era alcohólico, el hijo era violento, la hija tenía ansiedad. Parecía que cada miembro de la familia estaba actuando un guión que no había escrito 35. White se dio cuenta de que el problema no era que estas personas estuvieran rotas o enfermas. El problema era que estaban dominadas por una narrativa familiar, una historia sobre quiénes eran, qué podían esperar de la vida y cómo debían sufrir 36. Esa historia se había convertido en una profecía autocumplida. Así nació la terapia narrativa. La idea central es poderosa. Tu identidad no es fija. Es una historia que te cuentas a ti mismo 37. Y cuando reescribes la historia, cambias tu identidad y tu comportamiento. Déjame contarte el caso real de una mujer que llegó a terapia en San Francisco en 2014-38. Tenía 35 años y una ansiedad crónica que la paralizaba. Cuando la terapeuta le preguntó de dónde venía su ansiedad, ella respondió sin dudar: es genética. Mi abuela sobrevivió al Holocausto. Mi madre tiene ansiedad. Yo la tengo. Está en mi ADN. No hay nada que pueda hacer. 39. Esa era su narrativa dominante. La ansiedad es inevitable. Es biológica. Es mi destino 40. Técnicamente, no estaba equivocada sobre la epigenética, pero su interpretación era paralizante 41. La terapeuta usó una técnica clave llamada externalización. Le dijo: no digas soy ansiosa, di la ansiedad me visita o la ansiedad intenta controlarme. 42. Parece un juego de palabras, pero es profundo. Crea una separación. Tú no eres el problema es el problema, y tú tienes una relación con él 43. Luego, la terapeuta buscó lo que llamamos resultados únicos. Le preguntó: ¿hubo algún momento en tu vida en que respondiste a la ansiedad de forma diferente a como lo hicieron tu madre o tu abuela? Tranquil. La mujer pensó y recordó algo. A los 20 años, viajó sola a Europa por 3 meses, a pesar del terror de su madre, 45. Todavía tenía ansiedad, dijo, pero fui de todas formas. Ese era el hilo dorado. Ese momento contradecía la historia de soy una víctima indefensa de mi genética. Y, poco a poco, construyeron una contranarrativa. Vengo de una línea de sobrevivientes. Mi abuela sobrevivió a los nazis. Yo puedo sobrevivir a esta ansiedad. Mi miedo no es un defecto. Es una alarma antigua que suena demasiado fuerte. 47. Al cambiar la historia, redujo sus síntomas en un 60% 48. No borró la ansiedad mágicamente, pero dejó de ser su dueña. La terapia narrativa transgeneracional utiliza herramientas específicas para lograr esto. Una de las más potentes es la carta a los ancestros 49. Imagina escribirle una carta a tu abuela fallecida o a tu madre, diciendo lo que nunca se dijo. Una paciente escribió: abuela, nunca te conocí, pero viví las consecuencias de tu dolor. Tu depresión se convirtió en la furia de mi madre, y esa furia se convirtió en mi herida. Te veo como un ser humano que sufrió, no como un villano, pero te libero de la responsabilidad de mi sanación. Esa responsabilidad es mía ahora. 50. No necesitas enviar la carta. El acto de escribirla cambia tu paisaje interno. 51. Pasas de ser la víctima a ser quien rompe el ciclo. 52. Otra herramienta vital es el genograma narrativo 53. No solo mapeas quién es hijo de quién,
Mapeas los temas. ¿Cuál es el tema de tu familia? ¿El sacrificio? ¿La traición? ¿El silencio? 54. Un hombre descubrió que el tema de su familia durante 4 generaciones era el sacrificio martirial. Su bisabuelo se mató trabajando en la Gran Depresión. Su padre sacrificó su vida familiar por el negocio. Y él estaba en un matrimonio sin amor porque irse se sentía como un fracaso egoísta. 55. Al ver el patrón, pudo preguntarse, ¿quiero que mis hijos aprendan que el amor significa desaparecer? 56. Decidió que no. Decidió que podía cuidar a otros sin destruirse a sí mismo. 57. La ciencia respalda esto. Un estudio en la Universidad de Toronto mostró que las personas que logran reautorar sus vidas tienen mejoras significativas en estrés postraumático y depresión, independientemente de cuán severo fue su trauma original. 58. Y en Sudáfrica, los hijos de sobrevivientes del apartheid pudieron sanar su desconfianza crónica al redefinirla no como un defecto de carácter, sino como una estrategia de supervivencia heredada que ya no era necesaria. 59. Aquí está la conexión final. Narrativa y biología son lo mismo. 60. Tu historia informa cómo te comportas. Tu comportamiento informa qué genes expresas. Tus genes informan cómo te sientes, y cómo te sientes confirma tu historia. 61. Es un circuito de retroalimentación. La meditación interviene en el nivel biológico. La narrativa interviene en el nivel psicológico. Si usas ambas, creas un ciclo virtuoso ascendente. 62. Pero para hacer este trabajo necesitas un mapa. Necesitas ver visualmente los hilos invisibles que te atan al pasado. Necesitas un genograma emocional. En el próximo capítulo te enseñaré a dibujar ese mapa. Agarra papel y lápiz, porque vas a descubrir patrones que han estado operando en tu familia durante 100 años sin que nadie se diera cuenta. Capítulo 7. Genograma emocional. Mapea el trauma de tu linaje. En 1972, Murray Bowen, el padre de la terapia familiar sistémica, desarrolló una herramienta que cambiaría para siempre la forma en que entendemos a las familias. La llamó el genograma. A simple vista, parece un árbol genealógico, pero no lo es. Un árbol genealógico te dice quién engendró a quién. Un genograma te dice qué dolor engendró qué dolor. Mapea la calidad de las relaciones, los patrones de enfermedad, los secretos, las lealtades invisibles y las dinámicas emocionales a través de 3 o más generaciones. Bowen descubrió algo fascinante. Cuando las familias ven su sistema dibujado visualmente, patrones que habían sido invisibles de repente se vuelven obvios, casi innegables. Un hombre puede ver por primera vez que el alcoholismo no es solo su problema, sino que su padre, su abuelo y su bisabuelo lucharon exactamente contra el mismo demonio. Una mujer puede ver que la ansiedad que la paraliza ha aparecido en todas las mujeres de su línea materna justo cuando cumplían 30 años. Lo que parecía un destino personal se revela como una repetición transgeneracional. No necesitas ser terapeuta para crear tu propio genograma emocional. Solo necesitas papel, lápices de colores y valentía. Vamos a empezar con lo básico. Los hombres son cuadrados. Las mujeres son círculos. Si alguien ha fallecido, marcas una X dentro de su símbolo 7. Los matrimonios se unen con una línea horizontal. Si hubo divorcio, cortas esa línea con 2 rayas diagonales, 8. Los hijos cuelgan de los padres, ordenados de mayor a menor, de izquierda a derecha 9. Empieza dibujándote a ti mismo en la parte inferior, luego a tus padres encima de ti, luego a tus 4 abuelos encima de ellos, y si tienes datos, a tus bisabuelos 10. Ahí tienes el esqueleto, 3 o 4 generaciones. Ahora viene lo importante. Vamos a añadir las capas de información oculta.
Capa 1. Los datos duros. Escribe nombres, fechas de nacimiento y muerte, ocupaciones, de qué murieron. ¿Hubo enfermedades mentales diagnosticadas? ¿Hubo suicidios, accidentes o crímenes? 11. Capa 2. El trauma. Aquí es donde investigas. Para cada persona en ese papel pregúntate, ¿experimentó un trauma mayor? Guerra, abuso, pobreza extrema, perdió a sus padres siendo niño. 12. Anota el evento y la edad. Por ejemplo, abuelo, combate en la Segunda Guerra Mundial, edad 20 a 23. Abuela, madre murió cuando ella tenía 8 años, 13. De repente, empiezas a ver clústeres de trauma, golpes que sacudieron a toda una rama del árbol. Capa 3. Las relaciones. Aquí usas líneas especiales. Una línea recta es una relación normal. Una línea doble significa una relación fusionada o excesivamente cercana. Una línea en zigzag, como un rayo, significa conflicto constante. Una línea cortada significa que dejaron de hablarse. Una línea con barras perpendiculares indica abuso 14. ¿Ves patrones de triangulación? Eso ocurre cuando dos personas en conflicto meten a un tercero para estabilizarse. Por ejemplo, una madre y un padre que se llevan mal y usan al hijo como mediador o confidente. Eso es un triángulo tóxico 15, y lo curioso es que ese hijo triangulado suele crecer y triangular a sus propios hijos 16. Capa 4. Los síntomas. Usa colores. Rojo para la ansiedad, azul para la depresión, negro para la adicción. Marca quién tuvo qué 17. Cuando termines, da un paso atrás y mira tu mapa. Es revelador. Déjame darte un ejemplo real. Un cliente mapeó a su familia y descubrió que había habido un suicidio en cada generación. Su bisabuelo en la Gran Depresión, su tía abuela a los 40, su tío a los 35, y él mismo luchaba con ideas suicidas 18. Parecía una maldición, pero su terapeuta notó un detalle crucial en el genograma. Todos los suicidios ocurrieron en personas que eran primogénitos y que habían perdido a uno de sus padres en la infancia 19. El patrón no era aleatorio, era una fórmula específica. Primogénito más duelo temprano, no resuelto igual a riesgo extremo. Al ver la fórmula, el cliente pudo romperla. Buscó terapia de trauma específica para procesar la muerte de su padre, algo que nadie en las generaciones anteriores había hecho 20. El genograma ilumina lo invisible, y la conciencia crea elección. Pero ojo, no mapees solo el dolor, mapea la resiliencia. ¿Quién rompió un ciclo? ¿Quién fue el primero en aprender a leer? ¿Quién dejó a un esposo abusivo cuando nadie más lo hacía? 21. Esos son tus héroes ancestrales. Tienes su ADN también. Una clienta descubrió que su abuela aprendió a leer en secreto a los 13 años, usando periódicos robados, porque en su familia decían que las mujeres no necesitaban estudiar 22. Esa abuela terminó siendo maestra. Cuando la clienta supo esto, su propia lucha por terminar el doctorado cobró un nuevo sentido. No estaba estudiando solo por ella, estaba honrando a la niña de 13 años que leía a escondidas 23. Crear tu genograma puede ser intenso. Hazlo con calma. Si puedes, compártelo con alguien de confianza. Recuerda, mapear el trauma no te atrapa en él. Te libera. Lo que permanece inconsciente te controla. Lo que haces consciente, puedes transformarlo. 24. Ahora, pasemos de la mente al cuerpo. Porque el trauma no vive solo en tus historias familiares, vive en la tensión de tus músculos y en tus nervios. Capítulo 8. Terapia somática. Libera el trauma atrapado en tu cuerpo. Es el año 1969. Peter Levine, un joven estudiante de doctorado en Berkeley, caminaba por un parque cuando observó una escena que cambiaría la psicoterapia moderna. Vio a una gacela siendo perseguida por un guepardo.
El depredador era más rápido. La derribó. En ese momento, la gacela entró en un estado de inmovilidad tónica. Se hizo la muerta. Su cuerpo se congeló para no sentir el dolor de los dientes 25. Pero entonces, el guepardo se distrajo. Y ocurrió lo extraordinario. La gacela no se levantó y corrió inmediatamente. Primero comenzó a temblar. Tembló violentamente durante varios minutos. Convulsionó, sacudió todo su cuerpo 26. Y solo después de ese temblor se levantó, respiró profundo y se fue caminando tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Levin entendió algo crucial. La gacela había descargado la energía. Durante la persecución, su cuerpo generó una carga masiva de adrenalina para sobrevivir. Al congelarse, esa energía quedó atrapada. El temblor fue el mecanismo biológico para quemar el exceso de combustible y resetear el sistema nervioso 27. Los humanos tenemos el mismo sistema nervioso que la gacela, pero tenemos un problema: nuestro cerebro racional. Cuando sufrimos un trauma, a menudo no temblamos, nos contenemos, nos dicen cálmate, no llores, sé fuerte. Interrumpimos el ciclo de descarga, y esa energía masiva de supervivencia se queda atrapada en nuestro cuerpo durante años 28. El trauma intergeneracional funciona igual. Tu abuela vivió en terror, pero nunca pudo descargar esa energía. Vivió en hipervigilancia crónica. Y esa activación se transmitió biológicamente hasta ti 29. La terapia somática o somatic experiencing no se trata de hablar del pasado, se trata de ayudar a tu cuerpo a completar lo que no pudo hacer hace 50 años. Se trata de descongelar esa energía. Tu sistema nervioso autónomo tiene dos pedales: el simpático, el acelerador, lucha o huida. Ansiedad, corazón rápido 30. El parasimpático, el freno, descanso y digestión, calma 31. El trauma rompe este equilibrio. O te quedas con el acelerador pegado a fondo, ansiedad crónica, o te quedas con el freno de mano puesto, depresión, entumecimiento, congelación. 32. La terapia somática usa herramientas específicas para arreglar esto. Te voy a enseñar 3 que puedes empezar a usar. Herramienta. 1. La orientación. Las personas con trauma pierden la conexión con el presente. Su cerebro reptiliano sigue en el pasado, escaneando amenazas invisibles. La orientación le dice a tu cerebro: estamos aquí, estamos a salvo ahora. Prueba esto. Cuando sientas ansiedad, detente. No cierres los ojos. Mira lentamente a tu alrededor. Gira el cuello. Deja que tus ojos se posen en un objeto, una planta, un cuadro, una silla. Nombra 5 cosas que ves, 4 que escuchas, 3 que tocas. Al hacer esto, activas tu sistema de compromiso social y apagas la alarma de la amígdala 33. Tu cuerpo se da cuenta de que el tigre no está en la habitación. Herramienta 2. La pendulación. El trauma te hace sentir que el malestar es infinito. La pendulación te enseña que puedes entrar y salir del dolor. Es como un péndulo. Enfócate en dónde sientes la tensión, por ejemplo, el nudo en el estómago. Quédate ahí solo unos segundos. Luego, busca un lugar en tu cuerpo que se sienta neutro o agradable. Quizás tus manos calientes o tus pies en el suelo. Mueve tu atención ahí. Descansa. 34. Luego vuelve al nudo. Luego vuelve a las manos. Este movimiento rítmico entrena a tu sistema nervioso para que sepa que el estrés tiene fin. Expande tu ventana de tolerancia. Herramienta 3. Completar el movimiento. Esta es la más poderosa. Recuerda el caso de una clienta con ansiedad en el pecho. El terapeuta le preguntó: si esa sensación pudiera hacer un movimiento, ¿qué haría? Ella sintió un impulso en sus brazos. Quería empujar. El terapeuta le dio un cojín y le dijo: empuja.
Hazlo lento, siente la fuerza. Cuando ella empujó, su respiración cambió. Sintió alivio 35. Su cuerpo había querido empujar el peligro durante años, tal vez desde la generación de su madre. Al hacerlo físicamente, completó el ciclo de defensa. El cerebro registró: me defendí, sobreviví. Para el trauma ancestral existe un ejercicio llamado descarga colectiva. Visualizas a tus ancestros detrás de ti. Sientes el peso que cargan. Y luego permites que tu cuerpo exprese lo que ellos no pudieron. Si tus hombros quieren temblar, déjalos. Si quieres hacer un sonido gutural, hazlo. Si quieres sacudirte como la gacela, hazlo 36. No es solo teatro, es fisiología. Estás liberando patrones de tensión muscular heredados. Muchas personas reportan sentirse físicamente más ligeras después de esto, como si hubieran soltado una mochila invisible. 37. El objetivo de la terapia somática no es que nunca más sientas estrés. El objetivo es la resiliencia. Es ser como la gacela, capaz de activarte cuando hay peligro real y capaz de sacudirte y volver a la calma cuando el peligro pasa. 38. Hemos recorrido un largo camino. Desde el ADN y la epigenética, pasando por las historias que nos contamos, hasta la biología visceral de nuestros nervios. Ahora, solo nos queda una cosa: mirar hacia adelante. ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Cómo vas a convertir esta información en un legado para tus hijos? Vamos al cierre. Tu legado comienza hoy. Cierre. Tu legado comienza hoy. Tu bisabuela nunca escuchó la palabra epigenética. No sabía qué era la metilación del ADN. No conocía el eje hipotálamo-pituitario-adrenal. Pero su cuerpo sí lo sabía. Su cuerpo recordaba cada día de hambre, cada noche de miedo y cada pérdida insoportable. Y ese recuerdo se inscribió en su biología de formas tan profundas que afectaron a tu abuela, a tu madre y finalmente a ti. 2. Has vivido toda tu vida creyendo que tu ansiedad era únicamente tuya. Pensabas que tu dificultad para confiar, tu hipervigilancia y esa sensación de amenaza constante eran defectos de tu carácter. O quizás pensabas que tenías una química cerebral rota. 3. Nadie te dijo que estabas cargando memorias que no te pertenecían. Nadie te explicó que tu sistema nervioso fue calibrado por eventos que ocurrieron antes de que tú nacieras. 4. Pero ahora lo sabes. Esa ansiedad que sientes a las 3 de la madrugada no es locura. Es tu gen FKBP5 expresándose de forma diferente debido al trauma de tu abuela. Es tu amígdala respondiendo a señales de peligro que fueron reales para tus ancestros, pero que ya no son reales para ti. 6. Entender esto cambia todo. No porque haga desaparecer la ansiedad mágicamente, sino porque transforma tu relación con ella. Dejas de ser la víctima de un defecto. Te conviertes en el portador de una adaptación heredada, una adaptación que sirvió para sobrevivir en el pasado, pero que necesita una actualización urgente para tu presente. 7. Y aquí está la verdad gloriosa y a la vez aterradora. Tú eres quien hace esa actualización, y no lo haces solo por ti. Lo haces por toda tu línea hacia adelante. 8. Cada vez que eliges responder diferente, estás protegiendo a tus hijos, a tus nietos y a generaciones que nunca conocerás. 9. Piénsalo así: cuando te sientas a meditar esos 45 minutos cada mañana y tu mente se resiste y tu cuerpo quiere levantarse, recuerda que no es un acto egoísta. Estás reescribiendo la metilación de tu gen receptor de glucocorticoides. Estás recalibrando tu eje de estrés. Y si tienes hijos, esa biología recalibrada afecta el ambiente emocional en el que crecen. 10. Tu meditación no es un lujo, es servicio transgeneracional. 11. Cuando trabajas con la terapia narrativa para cambiar la historia de soy una víctima
a soy un sobreviviente, estás modelando algo poderoso para tus hijos. Les estás enseñando que los patrones se pueden romper, que heredar vulnerabilidad no significa estar condenado a sufrirla. 12. Tu hijo te observa. Su cerebro está formando circuitos basados en cómo tú manejas el estrés. Tu sanación es su herencia. 13. Cuando dibujas tu genograma emocional y haces visible lo invisible, rompes el hechizo. Quizás descubres que todas las mujeres de tu familia cayeron en depresión a los 30. Tú tienes 32. Como ya viste el mapa, puedes prepararte. Puedes buscar ayuda antes de que golpee la crisis, y al hacerlo, rompes la maldición. Tus hijas crecerán sabiendo que ese destino no es obligatorio. 14. Y cuando practicas la terapia somática, cuando dejas que tu cuerpo tiemble y empuje, estás completando la defensa que tu abuela nunca pudo completar. Estás liberando la energía congelada de tu linaje. 15. Este trabajo no es fácil. Nadie dijo que lo fuera. El trauma intergeneracional es una de las cargas más pesadas porque es invisible, pero también es una de las cargas más liberadoras de soltar. 16. Porque cuando sueltas lo que no es tuyo, lo que queda eres tú, el tú auténtico, el que estaba debajo de todas esas capas de miedo heredado. Y ese tú es increíblemente fuerte. Recuerda, vienes de una línea de sobrevivientes. Tienes el ADN de personas que enfrentaron guerras, hambrunas y desplazamientos y siguieron adelante. 17. Heredaste su trauma, sí, pero también heredaste su fuerza. Reclámala. 18. Entonces, ¿qué haces ahora que termina este audiolibro? ¿Cómo conviertes toda esta ciencia en vida? Aquí está tu plan de acción. Primero, elige una práctica, solo una. No intentes hacer todo a la vez. Elige la meditación mindfulness, o la terapia narrativa, o el trabajo somático, la que más resuene contigo. Y empieza hoy, no mañana. Hoy 19. Segundo, comprométete por 8 semanas. La consistencia gana a la intensidad. 45 minutos diarios durante 8 semanas es el tiempo mínimo para ver cambios biológicos en tu cerebro y tus genes. Marca cada día en el calendario. Sé implacable con tu práctica. 20. Tercero, haz tu genograma. Dedica una tarde. Llama a tus padres, a tus tíos. Pregunta por el dolor, pero también pregunta por la resiliencia. ¿Quién fue valiente? Comparte ese mapa con alguien de confianza. Al hablarlo, lo haces real. 21. Y cuarto, no lo hagas solo. El trauma crece en el aislamiento. Busca tu comunidad. Busca a otros que entiendan que el pasado vive en el presente. La sanación se acelera cuando es compartida. 22. Tus ancestros no pudieron hacer este trabajo. No porque fueran débiles, sino porque no tenían las herramientas. No tenían la ciencia de la epigenética. No sabían que el trauma se podía sanar. Tú sí tienes las herramientas. Usarlas es la mejor forma de honrarlos. Es tomar su sufrimiento y decir, esto no fue en vano, sirvió para traerme aquí, ahora, y para que yo pueda asegurar que esto se detiene conmigo. 23. Eres el punto de inflexión de tu linaje. Tu bisabuela nunca sabrá que su trauma llegó hasta ti, pero tus nietos sabrán que tu sanación llegó hasta ellos. 24. Crecerán con sistemas nerviosos flexibles, crecerán con narrativas de poder, crecerán libres. Ese es tu legado. Y comienza ahora. Con una respiración consciente, con la decisión de responder diferente, con la certeza de que el ciclo termina aquí, contigo. El código que heredaste no es tu destino, es solo tu punto de partida. Y desde aquí, tú reescribes cada línea. Comienza ahora.